Estimados hermanos, bendiciones. Hoy estaremos hablando de todo lo relacionado al espíritu bueno, al espíritu malo, al espíritu diabólico, a todos los tipos de definiciones de espíritus que existen. Mi intención no es en ningún momento entrar en controversia con ninguna otra entidad o institución o creencia religiosa. Simple y llanamente expongo mi conocimiento y las revelaciones que yo he recibido de los espíritus superiores y los ángeles. Existen personas que predican y tienen cientos de miles de seguidores, otros tipos de creencias religiosas, y se manifiestan con un testimonio que yo dudo 100% que se pueda corroborar y que podamos decir es cierto ese testimonio que está dando esa persona o ese predicador. Ejemplo, existen predicadores que dicen de otras creencias religiosas, no voy a especificar cuál, que ellos recibieron en su corazón a Jesucristo y que Jesucristo los libró del mal que ellos estaban llevando a cabo o estaban realizando. Ellos se venden como que ellos han sido grandes brujos o mayomberos de las creencias y las prácticas bantúes o congas africanas, y otros como santeros o babalaos que han abandonado esa práctica porque Dios le tocó el corazón y los libró de todo el mal que ellos estaban llevando a cabo o estaban haciendo. No es menos cierto que las creencias mayombe o bantúe, congas, africanas, que en Cuba, por citar Cuba, se les llaman mayombe o palo monte. En el Brasil creo que le llaman candomblé. Y en Haití tiene otro tipo de definición, pero al final es la misma práctica. Es el dominio del secreto del espíritu vinculado a la naturaleza, al palo y a lo material. Ahora, en mi caso, que yo puedo ser considerado un predicador de mi propia fe, sí tengo la forma y sí tengo la manera de probar lo que yo he sido y lo que puedo ser. Desde la edad de aproximadamente unos 11 años, yo comencé a aprender y a vincularme con todo lo que tiene que ver con las prácticas de las religiones afrocubanas, mayombe, palomonte y ocha, o regla de ocha. Y tomé notoriedad y popularidad local, primero en Cuba. Después, cuando llegué a los Estados Unidos en el año 1980, tomé notoriedad local entre los creyentes. Pero eso fue más allá. A partir del 1988, los medios de prensa del sur de la Florida, del condado de Miami-Dade, se encargaron de darme toda la popularidad y fama que yo pueda tener vinculada a las prácticas de las religiones afrocubanas, mayombe y regla de ocha. Consta en los medios
consta en las revistas, revistas tan famosas como Love Internacional, que me dedicó 8 páginas, una revista que se publica en 11 idiomas, inglesa. Viajaron de Inglaterra o de Argentina, no sé de dónde fue que vinieron los reporteros y estuvieron conmigo un día casi completo entrevistando. Ahí está, consta en la revista Love Internacional. Es de moda. Una cosa extraña de que una revista tan famosa de moda se haya dedicado a entrevistar a un brujo de marras, podemos decirle así. Porque si toda la vida, desde que tengo uso y razón, que soy muy jovencito, he practicado lo que se llama las prácticas de las religiones mayombe, aparte de la de Ocha. Porque desde muy temprana edad yo fui iniciado en las prácticas de las religiones Yoruba y Bantú. Bien, además de las coberturas de los periódicos más importantes del sur de la Florida y de los medios de radio y televisión del sur de la Florida. Además de una carrera que podemos llamarle histórica, pública, en el sur de la Florida, vinculada a estas creencias. Muchas personas me han considerado como un brujo temible, como una persona que no se le puede incluso ni mencionar su nombre, porque traería problemas, el solamente mencionarlo en mal. Y así ha ocurrido. Muchas personas que se han enfrentado a mi persona públicamente y me han estado calumniando o acusando de cosas indebidas, pues extrañamente han fallecido por enfermedades repentinas o tragedias repentinas o situaciones que le han llevado incluso a algunos, muy poquitos, a caer en las peores condiciones de vida que puedan existir, enfermedades muy malas y demás, etc. Con el tan solo hecho de enfrentar a mi persona. Y eso no es que yo lo esté diciendo. Tengo que decirlo como lo dicen y lo repiten en las calles del sur de la Florida y como los medios le dieron la cobertura a mi persona vinculada a las prácticas de las religiones mayombe y yoruba. Pero a partir de cierta fecha, que desde muy temprana edad comenzó todo, pero a partir del año 1993, yo tuve un mejor convencimiento de que existen dentro de las prácticas yorubas y congas situaciones de liturgia que nosotros no tenemos necesidad de llevarla a cabo porque es, valga la redundancia, innecesaria. Y a mí me han funcionado. Estoy aquí conversando con ustedes, mientras que aquellos que en un momento determinado me criticaron o me calumniaron o me acusaron de yo querer cambiar las prácticas de las religiones afrocubanas, la tradición de las prácticas de las religiones afrocubanas, porque yo me opongo al sacrificio de animales y porque yo me opongo a que se esté violando la paz de los espíritus buenos, estamos hablando de los espíritus buenos, es algo que yo he recibido como conocimiento celestial y que a mí me funciona. Y también estamos hablando de estar profanando las tumbas donde descansan los fieles difuntos. Todo eso es una cosa aberrante, es atorrante. Todo eso es una forma de ofender al Creador, ofender a Dios. Pero no significa de que esas cosas, esas formas, no existan, y no significa
de que sí existen los espíritus malignos y diabólicos, aquellos unos que vagan en pena y otros que han sido esclavizados por los brujos, mayumberos, que tienen plenos conocimientos para poder llevar a cabo ese tipo de prácticas. Eso existe. No es que es mentira, sí existe. Y lo ha demostrado a través de los siglos, que sí existe cuando el reto a un mayumbero trae consecuencias graves. Sabemos muy bien que hay personas que contratan a los brujos y a los mayumberos para deshacerse de situaciones que tienen muy embarazosas y que los libran de todo mal. Pero conste, no significa de que todo el que sea contratado sea un verdadero mayumbero, o sea, un mayumbero que realmente tenga los plenos conocimientos y la fuerza sobrenatural que se impone sobre los espíritus en el caso de él materialmente encarnado sobre el espíritu esclavizado. Y a partir de aquí es donde tenemos que prestar atención para tener mayor conocimiento de cómo es que podemos librarnos de todo mal y cómo podemos salvarnos de situaciones embarazosas graves en nuestra existencia. Hasta el año 2001, podemos decir, yo estuve 100% practicando lo que era la liturgia mayombe o de palo monte, conga, bantúa o bantú, y esporádicamente, no mucho, lo que era la regla de Ocha. Era en excepciones, porque era más 100% mayombero, brujo, que Olocha o Babaocha, de la regla de Ocha. Bien. Y conste que no había trabajo que yo realizara que no funcionara en menos de lo que cantaba un gallo. Porque eso era tener H, como le dicen los practicantes de la religión afrocubana, nacer con una fuerza espiritual muy superior, de verdad tener un contacto directo con los espíritus, de todos los tipos de espíritus que pueden existir, buenos y malos, superiores, y haber aprendido de los grandes conocedores de lo que son las prácticas mayombe o de palo monte. En una ocasión, incluso, un individuo, un periodista, dijo en la televisión, entrevistándome, ¿cómo es que tú puedes predecir algo y decir que en 24 horas está sucediendo y que suceda, y son cosas increíbles que son imposibles de creer que en 24 horas esas cosas pasen? Y yo le dije las siguientes palabras: porque yo cuento con una batería de engangas que podemos. Entonces se lo dije en forma de broma, pero literalmente es así. Podemos resolver las cosas al estilo Federal Express. Es decir, rápido si pagas overnight. Y aquí, en este caso, funciona igual. Todo es material y todo es espiritual. Por lo tanto, lo material cuesta y el tiempo cuesta. Y en dependencia de la necesidad que tuviera la persona y el presupuesto que tuviera, era
lo rápido o mortal o por muy difícil que fuera, que se resolvían las situaciones. Y se resuelven, no significa que no se resuelven. Pero esto, señores, es espíritu y es naturaleza, es la creación. Todo lo demás que usted vea en un libro o que se esté predicando como una doctrina o una filosofía, podemos decirle, como decimos en Cuba, es cuento de chino de Manila. Porque todo radica en el espíritu y en la naturaleza. Y aquí, el conocimiento que tenga la persona y el H, la fuerza espiritual con la que haya nacido esa persona. Podemos haber muchos, miles o millones, pero no somos todos de verdad los que son de verdad, verdad. Dentro de lo que son las prácticas del secreto del espíritu y la naturaleza. Y a eso se le llamó regla de palo monte. ¿Qué significa monte? Palo. Y cuando estamos hablando de palo significa toda la flora y todos los secretos que se encuentran dentro de la creación, que ahí es donde está el misterio y ahí es donde está el secreto. Y ahí es donde también viven los espíritus. En enseñanzas anteriores ya les expliqué una parte de cómo es que el espíritu logra llegar a la materia. Vea, creo que es la parte 2. Bien. ¿Cómo usted puede salvarse de una posesión espiritual negativa? Sea porque usted recogió un espíritu oscuro casualmente, o porque alguien le hizo un maleficio, alguien quiere destruir su hogar, alguien quiere separarlo de su pareja, quieren destruir su familia, sus negocios, o usted se ve envuelto en un problema grave, grave, legal. ¿Cómo es que y de qué forma funciona lo que es el espíritu y la naturaleza para poder llevar a cabo algún tipo de liturgia que pueda vencer esas batallas? Bien. Vamos a comenzar por hablar del demonio, el diablo. Esa definición de diablo o demonio, Satanás, que representa la oscuridad y el mal en todas sus facetas. Si existe, fue creado por el gran hacedor de todas las cosas, el gran creador Dios, y se le reveló en contra de él, en contra de Dios, por creerse el propio Dios. Y como es lógico, si es un Dios muy poderoso que fue enviado por el Creador a los infiernos y a la oscuridad eterna. Pero es tan sabio y es tan conocedor, señores, que incluso logró retar al Creador, aunque no contaba con la carta guardada que tenía el Creador, que fue quien lo creó a él y quien lo hizo. Pero los conocimientos son vastos. Tiene unos conocimientos que usted ni se lo imagina. ¿Qué pasó? Este demonio es uno y es el rey de reyes del mundo, de la oscuridad, del inframundo, del mal y de todo lo malo que pueda suceder en la existencia de un ser humano. Su principal objetivo es conquistar las almas de los seres encarnados y vivientes. ¿Qué significa conquistar las almas? Es en realidad esclavizar y conquistar el espíritu
en posesión material o encarnado de las personas. Y su principal función es lograr ir de una persona a otra lo más rápido posible para lograr ir con más velocidad conquistando las almas y los espíritus. Pero momentáneamente no los lleva al infierno, sino esperan a sus caídas. En algunas situaciones sí hace y provoca de que las personas fallezcan para poder él hacer una transición y pasar a otras personas que él necesita con mayor precisión para poder disgregar aún más rápido lo que son las colonias. ¿Por qué? Porque él cuenta con cientos de miles de millones de espíritus diabólicos que están concentrados en colonias. Y esas colonias son de miles, de cientos de millones que están esclavizados y bajo el mando de espíritus demoníacos que nosotros les llamamos y los vamos a identificar como alosis. Alosis significa los subdemonios o lugartenientes del rey demonio, que son miles de generales demoníacos. Y esos tienen capitanes. Es un ejército de demonios. Y no lo estoy diciendo yo solamente, lo dicen otras creencias. Lo predican otras creencias. Muy bien. ¿Cree usted que es fácil vencer a esos demonios? Si fuera fácil vencerlos, el mundo no estuviera pasando por lo que está pasando. Que estamos viendo que todo el mundo, casi en su mayoría, son enemigos unos con otros. Prevalece la hipocresía, la mentira, la calumnia, la traición y la envidia en primer orden. Y todo eso es generado precisamente por esos demonios que van tomando cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos y se posesionan para, una vez la persona de su caída, posesionarse del espíritu y que ese espíritu no vaya a otras dimensiones superiores rumbo a su desarrollo espiritual y más luz. Y ahí es donde está el secreto de por qué un brujo puede llevar a cabo un tipo de liturgia. No podemos decir magia porque eso no es cuestión de magos, sino liturgia, trabajos contra otras personas para buscar un objetivo X que sea o personal, propio o contratado. El hombre conocedor y el mayombero, estamos viendo de que ellos tienen en sus casas lo que le llaman templo, mayombe, por citar, y vamos a concentrarnos más en el mayombe, que es la ocha o regla de ocha, que no es maléfica. Lo maléfico, lo que es brujo de verdad, es mayombe o palomonte. Y han seguido una tradición de que en sus casas tienen que tener lo que se les llaman enganga o prenda de palo o quindambos, y se les definen con varios nombres: Sarabanda, Siete Rayos, Chola o Mamatengue o Lucero Mundo, Viramundo, Collo de Palma, Tiembla Tierra, muchas definiciones
cientos de definiciones y cientos de caminos espirituales de supuestos espíritus superiores que habitan en esas engangas. Y esas engangas, ellos le llaman mundo. Significa que todo lo que esté dentro de esos calderos, ahí dentro, tiene que estar compuesto por todo lo que tiene que ver con la creación. Y la van llevando adentro de ese caldero. Para tener como, por decirlo así, un mundo más pequeño a su alcance, con más facilidad y mayor rapidez. Y eso lo inventaron en realidad y lo fundamentaron los primeros mayomberos congos que llegaron del África, porque como eran esclavos, le eran muy difícil ellos ir al monte y hacer las cosas que necesitaban dentro del monte, porque eran esclavos, era del trabajo al barracón. Y puede que en algún momento determinado ellos pudieran tener algún tipo de espacio para poder ir criando sus gangas, que en sí primero las comenzaron a montar dentro de sacos y esos los guindaban en ciertos lugares o los metían dentro de cuevas de un árbol donde estuvieran huecos, y ahí comenzaban ellos a poner todo lo que era los engandos, las engangas y todo lo que tenía que ver con las engangas y los secretos dentro de ese árbol. Y ¿qué hacían? Buscaban un árbol que tuviera enfermo, que tuviera una pelota para afuera, que se le llamaba guindabela. Y eso de una forma la cortaban y la iban cortando. Después ellos ahuecaban esa parte y ahí comenzaban a colocar lo que era la prenda donde ellos iban a trabajar rápido sin necesidad de ir a tantos lugares, porque no tenían tiempo para eso. Y entonces ese pedazo que estaba para afuera, que ellos cortaban muy bien, lo volvían a pegar y entonces lo ponían de una forma en que no se soltara y lo enfangaban o lo tapaban para que no se pudiera encontrar donde ellos tenían esos secretos guardados, esas engangas donde ellos trabajaban, y eran donde ellos hacían sus trabajos contra sus enemigos propios dentro del mismo clan de juego de negros esclavos, como contra los amos. Y sucedieron muchas cosas grandes contra los amos que inesperadamente fallecían, morían, tenían tragedia y así les iba pasando, pero iban heredándose. Como también salvaron a muchos amos y personas blancas. Muy bien. Después los negros libertos, que se comenzaron a convertir en libertos, pues ya tenían mayor facilidad y no iban tanto al monte y comenzaron a montarlos en calderos de palo, de palo, podemos decir, algunos de tronco, otros en las palmas, como los 7 rayos, y otros en calderos de hierro, y así, según ellos fueran definiendo de quién se trataba. Si era un zarabanda, pues lo definían como que era un caldero de hierro. Y si era un chola, pues era de barro. Y si era un 7 rayos, pues era de una palma que la cortaban y la hacían un tipo caldero, sellando el fondo. Y ahí es donde se montaba verdaderamente un caldero de 7 rayos. Que no era un caldero, era una prenda o una enganga. Porque la verdadera enganga, voy a volverlo a repetir, es en un saco. Y esa se colgaba dentro de un hueco, una vara en tierra, que tenía una vara en tierra, iba en una de las esquinas, y ahí era donde se iba tirando todo lo trabajo y todo lo que se iba haciendo, y toda la podredumbre, y todo lo peor, y todo lo más feo, y todo lo que fuera horrible, iba para adentro de ese hueco. Porque cuando trabajaban a una persona, o hacían un maleficio contra una persona, al tirarlo de adentro lo estaban tirando a un infierno arriba. Es decir, era como llevar el infierno de abajo, de ese inframundo, traerlo a la superficie, y entonces
trabajarlo. Podemos decir bien claramente, aunque los mayomberos digan y los paleros que ellos no son diabólicos, en realidad sí son personas que trabajan con espíritus diabólicos. Lo que sucede es que es un poco difícil que el mayombero, que de verdad tiene conocimiento, se deje atrapar por el demonio. Nunca lo puede atrapar, porque si el demonio logra atrapar el alma o el espíritu de un mayombero, él no va a trabajar de la forma que lo está haciendo, sino simplemente es a la disposición del demonio. Y lo del demonio no es hacerle brujería a las personas, sino en realidad es captar, robar el alma y el espíritu de las personas. El mayombero es el que tiene el conocimiento para trabajar lo que se llama el brujo. Y entonces, dentro de sus conocimientos, él tenía la capacidad, el mayombero, de robarle a los demonios, o al demonio, de sus ejércitos, robarles soldados, robarles capitanes, robarles incluso generales. Mientras más sabio era el espíritu que ellos robaban a los demonios que ya estaban en pena, pues era más fuerte y más poderosa la enganga, el caldero, el quindambo, como lo quieran definir. Y se esclavizaba de una forma que eso es secreto. Aunque yo cambie y esté cambiando la definición de la religión, porque estoy viendo que tiene un mejor desarrollo, donde podemos estar más directo con Dios y con la naturaleza y con los espíritus, y resolver las cosas de una forma menos agresiva, pues no significa que yo revele ningún secreto que tiene que ver con las prácticas de Palomonte ni Mayombe, porque yo soy un hombre que lo que yo juro, yo lo cumplo. Conmigo no se puede mandar a buscar. Si yo fuera el mensajero de la muerte, conmigo no se puede mandar a buscar porque soy exacto. Y soy ahí, por la línea. Jamás en la vida yo vendo un viejo amigo por un nuevo amigo. Sí soy de los que yo trato de revolucionar todas las cosas que veo que sean incorrectas y que no están en un funcionamiento real, y tampoco quiero decir de que no sea real lo que están haciendo, pero de que sí yo tengo un desarrollo más superior espiritualmente, más limpio y más claro, para poder resolver y ayudar a las personas con menos pecados posibles. Pues así es como yo funciono. Y eso es lo que yo he estado llevando a cabo. Por eso, no considero y estoy en contra del sacrificio de animales y de profanar los restos humanos de las personas. No funciona. Cuando usted sacrifica animales o profana los restos de los seres fallecidos, usted le va a ir peor todavía. Usted, en vez de resolver lo que se va a buscar peores problemas y situaciones, y lo va a perder todo, hasta la salud la puede perder. Ahora, si les recuerdo, cuando utilizan el maleficio para hacer daño, funciona correctamente, pero cuando es para usted salvarse de una situación crítica, de un problema judicial, de que su familia se está destruyendo, se están separando ustedes de su matrimonio, están perdiendo su negocio, el bienestar, le cayó a la hecatombe, como podemos decir, y usted utiliza esos sistemas, a usted le va a ir peor. Esos sistemas se utilizan para el mal completamente, mal 100%. Pero no significa de que también se pueda hacer mal 100% sin la necesidad de sacrificio ni de profanar, porque el secreto está en el espíritu y en la naturaleza, en esa combinación, y ahí en esa creación es donde habita todo, donde está todo lo secreto. Y el verdadero mayombero, la verdadera persona que de verdad tiene los plenos conocimientos para poder salvar, resolver y hacer,
trabaja directamente con la naturaleza y el espíritu. Es material y es espiritual, conjugados. Hasta aquí vamos a estar hablando de esta primera parte de lo que son los espíritus buenos y los espíritus malos y diabólicos. Pero si usted tenga en cuenta algo para que lo vaya teniendo pendiente. El espíritu maligno se apoya en todos los seres humanos, pero en el que más se apoya el diabólico es buscando a la mujer, a las mujeres. Y busca a las mujeres que tengan pecados, que sean pecaminosas horribles. Y estamos hablando de aquellas que sean pecaminosas de todo tipo de pecados, de morales principalmente. Como primer orden, la mujer que trabaja o se dedica a la prostitución. Ese es el mayor transportador que existe de los demonios. Y a partir de ahí es que vamos entonces a estudiar y a tener conocimiento de por qué el demonio, los alosis, sus generales y capitanes, tenientes y lugartenientes, buscan siempre a la mujer que se dedica a la mala vida de la prostitución, a la drogadicta, a la que está tirada, podemos decirle a morirse, que se inyectan drogas, lo peor que puede existir en lo que es la existencia de una mujer que haya caído en las garras del demonio, haya sido endemoniada, y precisamente en eso consiste que la mujer mayormente, y dicen que la prostitución es el trabajo más viejo de la humanidad. Es cierto, sí, puede ser el trabajo más viejo de la humanidad, porque el demonio es tan viejo como la propia creación. Y él supo muy bien cómo comenzar a utilizar las personas para poder él colonizar las almas de los demás e irse transportando de unos a otros, porque todos nosotros estamos conectados de una forma o de otra. Y la mejor forma donde él encontró fue precisamente comenzando por las mujeres. Porque las mujeres paren. El hombre no pare. El hombre se puede endemoniar, pero sirve de transporte para poder infectar a otra mujer, de una que ya está endemoniada. Y así fue como fue el demonio desarrollando el mal y el mal y el mal sobre la tierra y sobre los seres humanos, porque ese es su trabajo. Recuerde, si usted cae en el pecado, en lo peor y en todo lo que tenga que ver el mal, de una forma o de otra, usted automáticamente ya está en la lista de candidatos para que sea endemoniado. Y nosotros sabemos, y yo sé, por los conocimientos que tengo de toda la vida, de saber manejar todos esos demonios y todos esos espíritus malignos, los buenos y los malos, y por la venia de Dios y las enseñanzas de los espíritus superiores que me asisten, y el ángel Esteban I, que es mi principal asesor espiritual por mandato de Dios, es que por todas esas cosas yo sí puedo a usted enseñarle, salvarlo y sacarlo de las situaciones peores que usted pueda estar viviendo en la existencia material y espiritual. No se pierda el próximo capítulo. Seguiremos hablando del espíritu maligno y del demonio. Tengan buenas noches, buenos días o buenas tardes. Dios los bendiga.
Mi nombre es José Montoya, Esteban José de Holguín. Repito, Dios los bendiga y vaya pensando en esto que yo les acabo de predicar.